La pregunta de hoy es ¿por qué nosotros sufrimos? ¿Por qué a veces Dios permite ese sufrimiento o por qué a veces somos nosotros los que provocamos el sufrimiento en nuestras vidas? ¿Cómo podemos salir y buscar, digamos, una solución sin que veamos todas las puertas cerradas? Y la palabra de Dios siempre nos va a mostrar una salida, siempre nos va a decir el por qué o el para qué estamos nosotros pasando por ciertas situaciones. Ahora, en algún momento es probable que nosotros nos hayamos preguntado por qué un Dios tan bueno, tan majestuoso, tan grande, permite que nosotros suframos. Y eso lo vamos a encontrar a la luz de la palabra. Pues si siendo Él tan poderoso podría detener ese sufrimiento, ¿por qué no lo hace? ¿Cierto? Esa puede ser una de las preguntas que nos hacemos. Vamos a ir a la palabra primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría. Ojo a esto, es un motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ahora, ¿qué nos quiere decir esta palabra? ¿Sabían ustedes que una joya, y bueno, cuando se quiere sacar una joya preciosa de oro, pues el oro cuando se extrae, digamos, de la tierra o de las minas, pues el oro tiene ciertas partículas que no está, donde se refleja que no está puro. Entonces el oro necesita ser sometido a fuego a altas temperaturas para que salga totalmente limpio y que esas partículas se desvanezcan en el fuego. Eso significa que ese oro va a salir puro y listo para poder ser moldeado para ser una buena joya, ¿cierto? Una joya que valga, una joya que merezca la pena pagar por esa joya. Pues muchas veces nosotros somos sometidos a pruebas para que nosotros podamos eliminar esas partículas que no deben estar en nosotros, ¿cierto? Esas cosas que no nos hacen ver bonitos. Eso que es aquello que nos quita el valor. Porque literalmente una joya o el oro cuando está con partículas, pues pierde valor. Literalmente nos sucede lo mismo a nosotros. Muchas veces necesitamos ser sometidos a prueba para que nosotros podamos sacar lo peor de nosotros y de esa manera quitarlo de nuestra vida. Solamente hasta que nosotros somos sometidos a ese fuego, a esas altas temperaturas, pues sabemos de qué estamos hechos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a afrontar una dificultad? ¿Cómo vamos a afrontar una pérdida, digamos, de un familiar? ¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Lo vamos a afrontar con madurez? ¿O vamos a decir, no, que me echen en esa tierra, que yo quiero morirme también? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a afrontar? Cuando paso por dificultades económicas, voy a maldecir a Dios, voy a maldecir a mi familia, voy a reaccionar de una manera fuerte o voy a empezar a orar, a clamar y a decirle, Señor, necesito tu ayuda, muéstrame una salida. ¿Cómo va a ser nuestra reacción en el momento en que nosotros pasamos por ciertas circunstancias? Y ahí es donde está la clave, porque yo necesito pedirle esa sabiduría a Dios en medio de la prueba. Tal vez Dios no nos va a quitar de la prueba, ¿cierto? Tal vez Dios no nos va a decir, tranquilo hijo, pasemos como si nada. No, porque es necesario que nosotros podamos entender que la prueba tiene un significado y tiene un propósito. Y es que nosotros seamos moldeados para hacer esas joyas preciosas. Por eso es necesario el fuego, por eso es necesario muchas veces la alta temperatura, la tormenta, el desierto, para que nosotros podamos aprender a depender de Dios y a confiar que sí tenemos un Dios poderoso, pero que no nos va a librar,
de la prueba, sino que nos va a mostrar el camino y nos va a dar instrucciones precisas para que nosotros podamos pasar al otro lado. Ahora, ¿para qué podemos nosotros pasar por pruebas y podemos mirar ciertas situaciones de las cuales nosotros podemos estar seguros de que Dios, si permite la prueba, tiene un propósito en medio de esa prueba? Y vamos a ver qué es. Lo primero es, Él quiere captar nuestra atención. Muchas veces nosotros, en medio de el gozo, la alegría, cuando estamos bien, pues nos olvidamos de Dios porque no lo necesitamos, ¿verdad? Como que no hay una necesidad, entonces como que no tengo que orar, no tengo que buscar de Dios. Pero cuando estoy pasando por dificultad, lo primero que hacemos es: Dios, ayúdame, por favor. Te necesito, Señor. Muchas veces Dios quiere captar nuestra atención y es por eso que nosotros debemos buscar a Dios en las buenas o en las malas. Tenemos que estar siempre sujetos a Él y decirle: Señor, gracias por todo lo que me has dado, gracias por lo que estás haciendo conmigo. Y aun cuando estoy pasando por la prueba, Señor, ¿qué me quieres enseñar en medio de esta prueba? ¿Qué es lo que quieres hacer en mi vida en medio de esta situación que estoy viviendo? El Salmo 119, versículos 67 y 71 nos lo dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y entonces uno dice, ¿esto lo está diciendo un salmista? Sí, lo está diciendo el salmista y está diciendo, qué bueno que yo hubiera sido humillado, porque si yo no soy humillado, seguramente el ego se me crece, el orgullo se me crece, y entonces si Dios quiere que yo haga algo grande, que mi propósito sea algo grande y maravilloso, pues se me va a subir el ego a la cabeza y rapidito me voy a olvidar de Dios. Rapidito voy a pensar que es que todos los logros los he conseguido yo, que todo lo que yo he hecho en la vida es, mejor dicho, porque yo he sido demasiado inteligente y no ha sido Dios el que me ha brindado eso. Y entonces perdemos la humildad. Por eso es necesario que muchas veces seamos humillados. Y entonces aparece ese jefe, aparece ese compañero de trabajo que como que es como una lima en nuestra vida. Aparece esa persona que muchas veces nos critica y nos dice cosas y nos dice: que eso no está bien. A mí no me parece que eso esté bien. Y entonces uno queda, pero pues, sí hice lo mejor que pude. Bueno, algo está moldeando Dios en nuestra vida a través de esa prueba. Lo segundo que podemos encontrar a través de las pruebas es que Él desarrolla la rectitud en nosotros. Pues Dios quiere que nosotros maduremos, por lo que Él revelará también los aspectos de nuestra vida que nosotros debemos mejorar, ¿cierto? Muchas veces nosotros creemos que estamos siendo perfectos en lo que hacemos y de repente cuando pasa la prueba, ¡pum!, reaccionamos de una manera que no es prudente, ¿cierto? Empezamos a hablar del prójimo, empezamos a hablar del pastor, del líder, empezamos a hablar del jefe, empezamos a hablar del supervisor, y entonces ahí es donde Dios quiere desarrollar en nosotros madurez y rectitud. Lo segundo es que quiere podar en nuestras vidas, quitar cosas que no nos convienen, ¿cierto? Cosas que de pronto nosotros hacemos porque de pronto nos airamos, decimos tonterías cuando estamos de mal genio, y entonces Dios quiere limpiar eso en nuestra vida porque son cosas que pueden terminar muy mal. Conocí la historia de un hombre que era irascible, tremendo, y este hombre llegaba, aparte de que era irascible, llegaba súper celoso a su casa, y entonces si la mujer no estaba y tal vez la mujer era comprándolo el almuerzo del otro día, le armaba tremendo show, tremendo problema, y este hombre fue sometido muchas veces a prueba, seguramente para quitar esa ira, esa forma de responder, esa forma de reaccionar. Y un día llegó a su casa, no encontró a su mujer y empezó a imaginarse mil cosas. Cuando llegó la mujer,
tomó un cuchillo y la apuñaló. Terminó matando a su mujer enfrente de sus hijos. Este hombre hoy está pagando una condena en la cárcel. Hoy en día, conocedor de la palabra de Dios, se arrepiente, porque él sabe que tuvo muchas oportunidades para que su ira, para que esos celos se aplacaran en su vida, pero no lo hizo, no lo quiso hacer y terminó muy mal. Pues eso es lo que pasa con la prueba. Nosotros somos sometidos a prueba para que podamos quitar esas cosas feas que no nos sirven, no nos convienen, no deben estar en nuestra vida. El orgullo, por ejemplo, no debe estar en nuestra vida. Entre más humildes, entre más sencillos, más serviciales seamos ante los demás, muchas puertas se nos van a abrir. Muchas personas van a pensar en nosotros y vamos a tener el favor de Dios en muchas áreas. Dice la palabra en Juan 15, versículo 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí está hablando Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, quitará, ¿cierto? Como lo hacen de pronto en la agricultura, ¿cierto? ¿Qué se hace en la agricultura? Pues lo que ya dio fruto, sacamos el fruto, quitan el fruto y se puede vender. Pero ¿qué pasa con esos árboles, con esas ramas que no dan fruto? Pues hay que quitarlas, porque pues están estorbando, ¿cierto? Dentro del cultivo están estorbando, entonces hay que cortarlas. Pero eso nuestro fruto debe ser el amor, la paz, la paciencia. De esta manera nosotros vamos a poder tener muchas bendiciones en nuestra vida. Y lo último que podemos encontrar en medio de la prueba es que Dios nos enseña a obedecer. Cuando se tiene hijos y esos hijos empiezan a contestar mal, ¿cierto? Y empiezan a decir, es que no quiero lavar la loza, no quiero. ¿Qué es lo más probable que haga ese papá o esa mamá? Seguramente va a reprender a su hijo, ¿cierto? Lo va a regañar, lo va a castigar, porque está contestando mal, porque no quiere obedecer. Muchas veces nosotros somos así, con el Señor, con Dios. Yo no quiero hacer eso. O sea, Señor, yo no quiero obedecer. Y entonces vienen y se acarrean consecuencias fuertes en nuestra vida. Ahí es cuando nosotros mismos nos buscamos el sufrimiento. Dios nos advirtió, ten cuidado con esa persona no te conviene. Y nos lo habló, de pronto no nos lo dijo a nosotros aquí al oído, pero nos lo habló a través de nuestra mamá, nos lo dijo a través de nuestro padre, nos lo dijo a través de un amigo. Oye, no, mira, pilas, porque parece mujeriego, pilas. Y no quisimos escuchar, quisimos hacer nuestra voluntad, o sea, fuimos desobedientes. Y entonces, ¿qué acarreamos? Consecuencias. Cuando cuando las personas nos dicen, oye, pilas con la comida, pilas cómo te alimentas, porque de pronto puedes generar una enfermedad en tu vida, pilas con el cigarrillo, pilas porque eso te puede generar algo en tu salud. Pero a mí me gusta y yo no quiero dejarlo y somos desobedientes. ¿Quién acarrea las consecuencias? Nosotros, ¿cierto? Así que Dios nos quiere enseñar obediencia a través de la prueba. Cristo, quien siempre hizo la voluntad de Dios, el Señor Jesús, pues es nuestro ejemplo perfecto. Y eso lo encontramos allí precisamente en la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 9. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, es decir, a Dios, fue oído a causa de su temor reverente. Ojo, temor reverente. Jesús, el Hijo de Dios, tenía temor reverente. Dice, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él fue obediente al llegar a la cruz, por amor a nosotros. Y el versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que Él nos enseñó lo que significa la obediencia. Y por eso, cuando nosotros somos obedientes, van a venir bendiciones.
Van a venir bendiciones de parte de Dios. La obediencia siempre traerá algo bueno en nuestra vida. Y muchas veces no nos va a gustar. Muchas veces no vamos a entender por qué Dios me lleva a hacer eso. No entiendo. Pero ahí es donde nosotros vamos a encontrar el gozo y la felicidad de que Dios nos va a bendecir porque hemos hecho las cosas como Él quiere, no como nosotros queremos. Muchas veces no es como nosotros queremos, es como Él quiere. Y de esa manera nosotros tendremos largura de días, tendremos una economía establecida, tendremos muchas cosas que Dios quiere entregarnos porque es nuestro Padre. Pero necesitamos aprender obediencia. Obediencia. Así que hoy vamos a orar al Señor y aunque hemos entendido que las pruebas tienen un propósito, vamos a decirle al Señor, Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos ayudes a pasar esta prueba tomados de tu mano, Señor, creyendo que tú estás allí, Señor. Sabemos que algo moldeas en nuestra vida y te pedimos que nos muestres, que podamos entender, Señor, doblegar nuestro orgullo y poder entender que algo nos estás enseñando en medio de esa prueba que estamos viviendo. Tal vez nos estás enseñando a cuidar nuestro cuerpo porque hemos entrado a una enfermedad porque nosotros provocamos eso. Tal vez, Señor, nos estás enseñando a depender de ti en la economía, nos estás enseñando, Señor, muchas cosas. No sabemos y no comprendo tampoco tal vez lo que muchas personas puedan estar pasando en este momento, pero sí sabemos, Señor, y sí sé que tú estás allí y que quieres lo mejor para nosotros y que nos estás enseñando y que así como el oro es sometido a fuego a alta temperatura para sacar de allí una joya preciosa, asimismo tal vez nosotros necesitamos ese fuego, Señor, esa prueba. Ayúdanos a entender lo que estamos viviendo, qué partículas que no nos convienen necesitamos sacar de nuestra vida para que podamos ser limpios, puros, Señor, y poder sacar esa joya preciosa que hay en nosotros, Dios. Gracias por este tiempo, por tu palabra y por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.